Y pudimos ver también que en Cristo estamos completos porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita todo lo que de Dios se conoce. En Cristo habita todo lo que de Dios nosotros podemos conocer. Cristo Jesús es todo en todos. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza dice, la cabeza de todo principado y potestad, de todo. Él es la cabeza, Él es el primogénito, Él es el todo. Lo que hemos visto en el capítulo 1, eso se nos sigue narrando. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos nada más para agradar al Señor, sino que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. No para ganarnos el favor. Y aquel pueblo seguía con sus rituales, pero su corazón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón en vano me honran, pues, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. La reunión, hermanos, es buena, sí, pero si nosotros estamos haciéndolo con la idea equivocada, eso es el pecado, eso es lo malo. Si estamos aquí es porque, hermanos, hemos entendido que Cristo ha pagado el precio por nosotros. Hemos creído que Cristo nos ha dado todo lo que nosotros no podíamos alcanzar. Si llevamos la palabra, no la llevamos, hermanos, para que la gente o para que ser vistos por los hombres, para que la gente nos aplauda, para que la gente diga, wow, qué hermano wow, qué hermano más sometido, wow, qué hermano. No, lo hacemos porque Cristo está en nosotros, porque aquel que está en nosotros nos capacita. Esa gracia no es en vano, esa gracia nos hace trabajar, esa gracia nos hace ir donde Cristo nos manda. Amén. Esa es la gracia, no es aquella gracia pasiva que se está de brazos cruzados, no, la gracia verdadera trabaja. ¿Tenemos la gracia verdadera o no? Entonces vamos a trabajar. Amén. Pero no con la idea equivocada, porque la idea equivocada es hacer algo para ser recibido por Dios. No, lo hacemos porque Dios ya nos ha dado entrada, ya nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ya en Cristo estamos santificados, lavados. Bendito sea el Señor. Y de ahí entramos también que en Él fuiste circuncidado, dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo el cuerpo carnal, pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En Cristo fuimos circuncidados. ¿Usted cree que usted estaba con Cristo? Yo sí creo que estaba con Cristo porque la Escritura así lo afirma. Que yo estaba con Cristo porque Él me apartó desde antes de la fundación del mundo. No estaba yo allí, no lo vi, pero yo lo creo. ¿Dios lo dice? Yo creo lo que Dios dice en su palabra, porque Él no miente. Él tomó mi lugar y yo creo que Él tomó mi lugar. Amén. ¿Él recibió el castigo que yo merecía? Sí, Él lo recibió. Él recibió el castigo que usted también merecía. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, está en Cristo. Cristo pagó por mi pecado y pagó por su pecado. ¿Usted cree que Cristo pagó por su pecado? Cristo ha pagado por nosotros. El precio que se ha pagado no es un precio barato, es un precio alto. Es un alto costo. De ahí nos dice que en Cristo estamos sepultados con Él. ¿Qué significa? Que con Cristo morimos, ¿verdad? Con Cristo hemos muerto. Pero no solamente morimos, sino que también volvimos a vivir. Porque Cristo resucitó. Entonces si estábamos con Él, estamos en Él. Estamos vivos porque Cristo está vivo. No se quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día. Usted también tiene que resucitar. ¿Por qué? Tiene que andar en vida nueva, dice la palabra. Así como Cristo resucitó, andemos nosotros en vida nueva. Lo dice, ¿verdad? Amén. Romanos 6:4 lo dice. Así como Cristo resucitó, también nosotros en vida nueva. Bendito sea el Señor. Y vamos a continuar y vamos a leer 3 versículos.
el 13 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: honrando a nuestro Padre eterno por medio de aquel que a Él le plació enviarnos, y su Santo Espíritu también lo envió, el Consolador. Dice la Escritura de la siguiente manera, ¿estamos todos ahí? Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la victoria. ¿A dónde está la victoria? En la cruz. ¿Cómo tomamos esto nosotros? ¿Lo tomamos a la ligera? Decimos, bueno, Cristo ya pagó por mí, yo vivo como quiero. Así pensaban también los romanos, ¿verdad? Bueno, está diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo dice, ¿por qué dicen eso? ¿No han entendido la gracia ustedes? La gracia no dice eso, hagamos males para que vengan bienes. Entonces aquí podemos ver donde dice la palabra de Dios, vosotros. Está hablando con ellos y está hablando con usted y conmigo ahora. Amén. Está hablando con los colosenses y le dice, vosotros estando muertos en pecado. ¿Estábamos muertos en pecado? Sí. Yo estaba muerto en delitos y en pecados. Porque la paga del pecado es muerte. 6:23. Romanos 6:23 lo dice. Mas la dádiva de Dios es algo que usted ganó. Es algo que usted hizo. Dádiva de Dios. ¿Es algo que usted merece? ¿Es algo que usted y yo merecemos? Es algo que no merecemos, pero Él dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si usted no tiene a Cristo, usted sigue perdido. O tiene a Cristo o no lo tiene. No el Jesús inventado. No el Jesús aquel que se acomoda al pecado suyo. No. El Cristo verdadero no se acomoda a su pecado, sino que lo liberta de su pecado. Le dio el poder para que usted venza al pecado, para que yo venza al pecado. Nos dio el poder y la autoridad porque Él venció la muerte y al pecado. Y nos dio vida juntamente con Él. No para que sigamos viviendo lo mismo, sino para que nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, dijo Pablo. Pablo entendió bien esto, ¿verdad? ¿Qué era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo tenía de qué jactarse. Pablo era el fariseo de fariseos. Nadie le podía aventajar en la ley porque era el mejor, ¿verdad? Era el mejor, pero esto lo tenía por basura. ¿Por qué? Cuando conoció a Cristo, todo sale sobrando. Todo no vale nada. Cristo es lo mejor que nosotros podemos tener. Amén. Elocuencia, títulos o cualquier cosa, cualquier etiqueta que se quiera poner usted, Cristo es todo. Jesús dijo, ustedes haciendo lo que hagan, díganse a ustedes mismos, siervos inútiles somos. Porque solamente hicimos lo que se nos mandó hacer. No hemos hecho más de lo que se nos ha mandado. Y aún a veces no cumplimos bien, ¿verdad? Y aquí podemos ver la paga del pecado es muerte y estábamos muertos. Efesios 2:1-4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Andamos allí o anduvimos allí? ¿Estamos allí en muertos
o anduvimos en otro tiempo? ¿Cómo se considera usted? ¿Anduvo o está allí en esos pecados? Practicando los deseos engañosos. En otro tiempo, ¿qué hacíamos? ¿Cómo andábamos? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? A lo bueno le llama malo y a lo malo, bueno. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los que no obedecen al evangelio. Los que escuchan la palabra y dicen, yo soy salvo por gracia. ¿Usted ha escuchado estos personajes que hablan que son salvos por gracia y siguen enredados en el pecado? ¿Siguen atados en el pecado? No han conocido la gracia. La gracia, dice Pablo, no es ocasión para la carne. La gracia es el poder que liberta al pecador para que hoy pueda pelear contra el pecado. Amén. Para que ahora pueda apartarse del pecado, para que ahora pueda vivir una vida nueva, una vida que agrade al Padre. Antes no podía hacerlo porque estaba muerto, pero ahora que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, hoy tiene poder y tiene vida, porque muerto no puede hacer nada. El muerto no puede hacer nada, tiene que recibir vida y Él nos ha dado vida. ¿La recibimos esa vida o no la recibimos? Él es la vida. Amén. Entre los cuales también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿sí o no? Hacíamos lo que nuestra carne anhelaba, andábamos ahí haciendo todo lo que la carne deseaba. Pero ahora ya no vivimos así, porque no hemos sido enseñados por Él de esa manera. Hemos sido enseñados de diferente manera, ¿verdad? Ya no somos orgullosos, ya no somos como antes. Éramos orgullosos, mentirosos, blasfemios, borrachos, idólatras, y en nuestro corazón no se diga cuánta clase de mal había. Pero Él quitó todo eso de nosotros. No es porque usted sea el fuerte, es porque Él venció y usted ha confiado en Él. Y usted con Él es más que vencedor. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, lo que no se mira, lo que no se ve, eso es lo más peligroso, ¿verdad? Eso es lo más peligroso. Y de los pensamientos dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene el pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia su salvo. ¿Cómo lo está agradecido? Algo que no merecíamos. Amén. Algo que nosotros, hermanos, no merecíamos. Él no esperó que nosotros hiciéramos algo bueno, porque no hay nada bueno en nosotros. Un muerto no puede hacer nada bueno, pero dice, aún nosotros, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, sus misericordias, las que habló a David, ¿verdad? Las cumple en la venida del Mesías, en la venida de Cristo, aquel que fue, murió y resucitó al tercer día para que usted y yo tengamos vida. Ahora usted decide cómo escucha esta palabra. ¿La escucha con fe o la escucha sin fe? Porque dice la palabra de Dios que todos escucharon la palabra, pero no todos obedecieron la verdad. Por la tierra ha salido, dice su voz. ¿Sí o no? Lo dice Isaías, ¿verdad? Isaías lo dice. Por toda la tierra salió su voz, pero no todos. No todos escucharon. No todos creyeron en esa palabra. Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y esta es la vida. Esta es la vida. La persona que no obedece al evangelio, sigue muerto
en delitos y pecados. Por eso dice la palabra, si oyes hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón. No digas hoy no, mañana no. Ahora es el día de salvación. Pablo lo dice también a los corintios. Hoy que estás escuchando, hoy di. De aquí en adelante recibo esa palabra. De aquí en adelante yo quiero ser diferente. Quiero glorificar a aquel que aún yo estando muerto en delitos y pecados dio su vida por mí. Amén, bendito Jesús. Dio su vida por mí. Gloria al nombre de Cristo. Yo no me lo merecía, pero Él se entregó por mí. Él vino por mí. Ahora me entregaré por Él. Porque así como dice, murió por todos. Ahora todos murieron por Él. ¿Qué significa que todos murieron por Él? Ya no vivimos para agradarnos. Ya no vivimos para andar en los deleites de nuestra carne. Ya no vivimos para eso, sino que vivimos para servirle. Porque Él quiere que le sirvamos, ¿verdad? ¿Para qué nos libertó? ¿Para que le sirvamos o para que andemos según nuestros deseos? No, la palabra de Dios dice que Él vino a libertarnos. Y esa libertad no es para que nosotros sigamos viviendo de la misma manera, sino para esa libertad que andemos glorificando y exaltando su santo y su bendito nombre. Bendito sea el Señor. Muertos en pecado. Una vida separada de Dios. Y después dice, y en la circuncisión de vuestra carne. Circuncisión de vuestra carne. Y en la circuncisión de vuestra carne. Aquí podemos ver que esto significa que estos hermanos eran gentiles también a los que les estaba hablando. Eran gentiles, no eran judíos, porque dice en la circuncisión de vuestra carne. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Circuncidados en nuestra carne o no? ¿Verdad que no? En la circuncisión de vuestra carne, Él nos ha circuncidado, no la carne, sino el corazón. Nos ha circuncidado el corazón. Esto de circuncidado significa, hermanos, también espiritualmente significa vivir una vida en pecado. El incircunciso es aquel que vive en el pecado, se deleita en el pecado, pero el circuncidado significa que ya no vive en el pecado. Ya no vive en el pecado, ya está apartado, ya está separado, ya está comprado, ya el precio ha sido pagado. Pagado, apartado, santo. ¿Qué significa santo? Separado, ¿verdad? Para un propósito. ¿Para qué? ¿Para que siga viviendo como Él quiere? No. Separado para Dios, para que glorifique a aquel que lo ha llamado por su gracia. Amén, aleluya. Dios nos ha dado vida en Cristo y debemos de andar en esa vida. Como dice, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas déjelas, abandónelas, apártese. ¿Usted cree que Cristo le ha salvado? Apártese entonces. Pero si usted no cree que Cristo ha pagado por su pecado, pues siga viviendo. Siga viviendo su vida. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él, hermanos. Ahí podemos ver 2 Corintios 5:17, como ya se lo saben de memoria, no vamos a ir. Y también, como ya se lo saben de memoria, Romanos 6:4, también no lo vamos a leer. Lo que dice Romanos 6:4, que andemos en vida. ¿Sí o no? Si Cristo está en nosotros, si con Él hemos sido sepultados, si con Él hemos sido muertos, si Él nos ha dado vida a nosotros, hemos muerto al pecado para vivir en el Espíritu, en Cristo. En Cristo. Porque Él dice, nos ha perdonado nuestros pecados. Os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo? Perdonándonos algunos pecados, ciertos pecados, o todos los pecados. ¿Qué dice su Biblia?
¿Crees eso? Le hubiera dicho. ¿Crees eso? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué contesta usted si Jesús le preguntara? ¿Crees eso que te perdonó todos los pecados? Amén. Creo, Señor. Entonces, apártate del pecado. No sigas pecando más. ¿Qué le dijo a la prostituta, a la ramera que iban a apedrear? ¿Qué hizo la ramera entonces? ¿Alcanzó misericordia y gracia o no? Sí. Así mismo. Pero ¿qué pasa con la gente de hoy en día? ¿Qué hace la gente cuando, si Jesús le dijera lo mismo, siguen en lo mismo? ¿Por qué? No se quieren arrepentir. Aman tanto el pecado, aman tanto el deleite de su carne, que son felices así. ¿Sí o no? Son felices así. El problema no es de Dios, el problema es del hombre. El problema no es que Dios no tenga amor. El problema es que el hombre no quiere el amor. Quiere la ira de Dios. Ama la ira. Pide la ira y a gritos, ¿verdad? Así estaba Sodoma y Gomorra pidiendo a gritos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? A gritos pedían la ira, ¿verdad? Clamaban por la ira, dice la palabra. Clamaban. Así clama también aquel que no se arrepiente. Así dice la palabra. Hemos leído esos pasajes, ¿verdad? Hemos aprendido cómo aquel pueblo clamaba por la ira de Dios. Clamaba. Sin decir palabras, usted clama. Si no es aparte del pecado, usted está clamando por que venga la ira de Dios sobre usted. Y la palabra de Dios dice que aquel que no obedece, ya la ira de Dios está sobre él. Apártese. ¿Cree que Cristo pagó por todos sus pecados? Bueno, apártese. Amén. Si Cristo lo ha hecho, entonces haga lo que Cristo le dijo. Ya apártate, ya has sido perdonado. Apártate, no sigas en lo mismo. Ya no sigas viviendo en ese pecado. Apártate. Qué maravilloso amor, ¿verdad? Es como aquel padre que le dice al hijo: hijo, fallaste, ¿verdad? Ok, te perdono, no sigas en eso. Pero el hijo, ¿qué hace? Sigue haciéndolo, sigue así. ¿Qué está clamando el hijo con esto sin decir palabras? ¿Qué está clamando? Ahí está, mire, los hinchazos. Mire, quiere que le dé, ¿sí o no? Así mismo somos nosotros de rebeldes y mal agradecidos con lo que Dios ha hecho con nuestros pecados. ¿Sí o no? De esa misma manera, el castigo lo clamamos sin decir palabras. Y el amor de Dios es tan grande. El amor del Padre es tan grande. Ay, no, pero ¿qué? ¿Cómo voy a dejar eso? Si tanto lo amo, no puedo vivir sin eso. Se va a morir y va a ver que cuando esté en una cama de un hospital, va a decir, sí podía vivir. No espere esos días. No espere allí. Hoy es el día. Cualquier pecado, dice la palabra que Dios nos ha perdonado todos los pecados. No importa aquel que sea difícil para usted. Con Cristo es posible. Amén. Sin Cristo, no. El hombre no puede apartarse. No, es verdad. El hombre no puede cambiar. Jamás. El hombre no puede cambiar. Pero con Cristo sí puede. Recíbelo ahora. Amén. No diga de boca. Recíbelo de verdad. Por eso nosotros no creemos en lo que levanta la mano y dice, hoy recibí a Cristo. Muestre con su vida. Santiago le diría, muestre con sus frutos. ¿Sí o no? Jesús le diría, por sus frutos los voy a conocer también. El fruto habla lo que hay en nosotros. Él perdonó todos nuestros pecados por medio de Cristo. Obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Todo aquel pecado que usted ha hecho, castigado en Cristo. Recibió los latigazos, recibió toda la ira de Dios. Recibió esa ira santa de nuestro Padre Celestial, la cual nosotros merecíamos. Jesús. Gloria a Dios. Ese pasaje lo leímos, pero está maravilloso. Vamos a ir a leerlo. Hechos 13, 38 y 39. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo otra vez. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de los pecados, de todos los pecados, dice acá, ¿verdad? En Colosenses, ¿verdad?
Y aquí dice el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él. En él es justificado todo aquel que cree. ¿Crees esto? Vuelvo a preguntar. ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo pagó por todos tus pecados? Amén. Apártese del pecado. No siga viviendo en pecado porque usted dice que cree. Pero si usted dice que cree y usted sigue viviendo en el pecado, usted no cree. Usted solamente se está engañando a usted mismo. No tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Sin fe no podemos agradarle. El que se acerca a Dios dice que debe de creer que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. El amor maravilloso de nuestro Padre, el cual la humanidad rechaza. No seamos esos rechazadores que habla más adelante, ¿verdad? Amén. Más adelante habla de los rechazadores. Más adelante habla de aquellos que rechazan esto. Profesan conocer a Dios, dice Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo dice? Con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden hacer nada bueno. Efesios 1:7. Y vamos en estos pasajes maravillosos, hermanos, donde nos persuade esta palabra. Llegan a lo más profundo de nuestro corazón. Si a usted no lo convence, hermano, ya no hay quien lo pueda convencer. Si esta palabra no lo convence, no hay quien lo pueda convencer. Este es el evangelio puro. El evangelio que no se le quita ni se le pone. 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar sobre nosotros. Dice el 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire lo que debe de hacer la persona. En él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra. ¿Qué solamente se escucha? No. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Crees esto? Amén. ¿Creemos esto? Vivamos en santidad entonces. Amén. Porque aquel que nos ha llamado dijo: sed santos, porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Escrito está. Palabra de Dios y no de hombre. Ahí mismo también en Colosenses 1:13-14 tenemos más palabra que nos persuade, que nos confronta. En el cual dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro también nos habla de lo mismo, de la sangre preciosa de Cristo. 1:18-20. Primera de Pedro 1:18-20. Gloria al nombre del Señor. Sabiendo que fuiste rescatados. Usted sabe que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. ¿Crees esto? El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer, no rehúsa creer, hermano. Aparte del pecado, crea. Crea en él. No se va a morir
por abandonar esas prácticas. No se va a morir. Haga morir eso mejor, porque eso le trae muerte. La paga del pecado es muerte. Amén. Lo lleva para el infierno. Lo lleva para condenación. Pero la buena dádiva de nuestro Padre Celestial le da vida eterna en Cristo Jesús. Nos da vida eterna. Amén. Este es el mensaje de salvación que predicamos. Este es el mensaje que hemos recibido y ese mismo damos, hermanos. Ese es el que nos anima a abandonar el orgullo, a abandonar toda práctica pecaminosa que nuestra carne anhelaba y estaba arraigada a ella. Muchas cosas. Como dijo Pablo, de los pecadores de los cuales yo soy el primer pecador. Porque si Dios nos pusiera en una pantalla ahí todos nuestros pecados, vergüenza nos daría. Vergüenza nos daría. Pero todos esos pecados ya han sido perdonados en Cristo, castigados en Cristo, no pasados por alto, sino castigados en Él. Porque Dios no puede ignorar el pecado. Él lo castiga. Y nuestros pecados han sido castigados en Cristo. Todo aquel que no reciba a Cristo, por eso va a ser castigado Él, por sus pecados. Dios castigará al pecador y a sus pecados. Todo en Él. Entonces dice la palabra de Dios que en Cristo, en Él, esa sangre preciosa, ese Hijo sin mancha, Cordero sin contaminación, por medio de la obediencia al Evangelio, es como nosotros podemos obtener el perdón de pecados, porque no basta con escuchar el mensaje. No se alegren, dijo Santiago, no se alegren solamente con oír, ¿verdad? No se alegren solamente con escuchar. Crean en Él. ¿Qué significa creer? Abraham nos lo demuestra qué significa creer, ¿verdad? Hebreos 11, ahí aparece Abraham en esa lista de personajes ahí. Abraham creyó y obedeció. Entonces, el resultado del creer, ¿qué es? La obediencia. Es el resultado de cuando una persona cree. El que cree que ha sido perdonado sus pecados, entonces se aparta porque ha creído. Es el resultado. Entonces, por medio de la obediencia al Evangelio es como nosotros obtenemos el perdón de pecados. Hechos 2:36 al 38. Hechos, porque la obediencia es la misma, la fe es la fe. Cuando alguien obedece es porque cree, ¿verdad? Amén. 36 al 38 en adelante. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hicieron estas personas cuando escucharon? Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se ha preguntado esto usted? ¿Por qué ha creído? ¿Qué debo de hacer? Yo he creído, ¿qué debo de hacer? Si usted no sabe qué hacer, la Escritura tenemos muchos pasajes que nos enseñan qué debemos hacer. Pedro le dijo: arrepentidos. Y ya hemos entendido qué significa el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa arrepentirse? Cambio de vida, así es. Se arrepintió de andar mintiendo, ahora ¿qué hace? Se arrepintió de ser un fornicario, ahora ¿qué hace? Arregla su vida. ¿Por qué? Porque ha creído, se ha arrepentido. Entonces dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Veintidós 16 de ahí mismo de Hechos. Vaya conmigo. 22:16. Hay muchos pasajes acerca de los cuales la obediencia al Evangelio, la cual también dice la palabra de Dios allá en Tesalonicenses, que ira y enojo a los que
no obedecieron a la verdad. Romanos también lo dice. Romanos también, Pablo habla en Romanos acerca de esto. No obedecieron a la verdad. Dice 22:16 de ahí mismo de: ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate. Y levántate. No, ahora levántate y bautiza. Lava tus pecados invocando su nombre. Aquí podemos ver la acción que tuvo este varón, ¿verdad? La conversión que relata de Pablo, ¿verdad? Esto le dijo. ¿Qué debo de hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Bueno, levántate. ¿Por qué te detienes? El etíope, ¿qué hizo el etíope? Cuando creyó la escritura, cuando creyó la palabra, le dijo: mira, ¿qué debo de hacer? Ahí hay agua. ¿Crees de verdad? Bien puedes. Si tú crees, bien puedes. Pero si no crees, no. Es la fe. Creyó que de aquel cordero que se hablaba en Isaías, el cual libro que estaba leyendo él, porque empezó a explicarle: mira, este era. ¿De quién hablaba el profeta? Le preguntó. ¿De él mismo o de alguien más? Entonces vino Felipe y le explicó, ¿verdad?, quién era, de quién estaba hablando el profeta. De aquel que fue al madero y inmudeció, de aquel, y ese era el Cristo, el que vendría, para que por medio de él obtuviéramos el perdón de pecados. Amén. Por medio de él, por medio de Cristo. Entonces, todos los pecados, no solamente algunos, todos, dice la palabra. Todos los pecados. Cuando la persona se arrepiente genuinamente, tal persona recibe el perdón de todos sus pecados. Pero un arrepentimiento, no solamente de que diga, me arrepiento. Es como aquel marido que cuando es descubierto por la esposa o por la mujer, le dice, me arrepiento de haberte engañado. Pero ahí se descuidó otra vez. Se arrepintió. ¿Verdad que no? No, porque sigue lo mismo. Sigue lo mismo. El que se ha arrepentido no sigue lo mismo, hermanos. Arregla su vida. Se arregla con Dios. Se pone a cuentas con el Señor. Ese es el que se ha arrepentido de verdad. Entonces, al recibir ese perdón de pecados, Dios no se acuerda de sus pecados. Dios no se acuerda de esos pecados. Vamos a ir ahí a Hebreos 10:17. Hebreos 10:17 nos narra de la siguiente manera. 17 y 18 dice, voy a leer el 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Han sido castigados en Cristo. Solamente necesita recibir el perdón. El castigo ya está, ¿verdad? Por los pecados, ¿verdad? Venga arrepentido, venga humilde. Un corazón constricto y humillado no desprecia al Señor. No desprecia al Señor. Entonces nuestros pecados fueron perdonados por medio de esa sangre preciosa, esa sangre gloriosa. Luego Dios los sepultó en lo más profundo de la mar y luego los puso, como dice la palabra de Dios, un letrero a nosotros. Puso ese letrero, como dice Romanos 6:1. Pablo lo narra de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así dice a todo aquel que ya ha recibido el perdón de pecados. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el que ha recibido el perdón? No vamos a seguir en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados de él ya. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no viviremos en él. No más. Cristo está en mí. No lo hago yo, lo hace Cristo, hermanos. El poder no viene de nosotros,
Porque Pablo lo narra en Romanos 7. Dice, la ley me condenaba, yo trataba de hacer las cosas y más me hundía. Pero gracias a Cristo. Después dice, va, al 24 y 25 dice, gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque por medio de Él, allí, todo es posible. Ahora dice el 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la diferencia. Andar conforme al Espíritu. Por eso llénese del Espíritu. Amén. Llénese de la palabra. Llénese. Coma palabra. Comas el rollo, como le dijo el profeta también, ¿verdad? Cómelo. Es duro. A veces sí. Es duro. Duele. Sí. Pero es palabra de Dios. No hay que rechazarla. El padre a quien ama, lo corrige, lo disciplina. No es aquel padre alcahuete que deja a sus hijos andar como ellos quieren. No. Nuestro padre es un padre amoroso que ama tanto a sus hijos que no los deja vivir en el pecado. Amén. Que no los deja andar como ellos quieren, sino tienen que andar como Él pide. Ese es el padre verdadero, el padre que ama. Porque Proverbios lo dice también, ¿qué padre es aquel que no ama? ¿Qué padre es aquel? Aquel que ama, lo disciplina, lo corrige. No es aquel que deja a sus hijos vivir conforme a lo que ellos quieren. En el Salmo, podemos ver también en el Salmo, donde David dice, bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Está en el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados no han sido pasados por alto, sino que han sido castigados en Cristo. Entonces no somos culpables ya. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado por nosotros. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro amo y como nuestro Salvador. Ahora no vivimos para nosotros, sino que vivimos por aquel que murió por nosotros. Ya no vivimos. El que vive, dice, ya no vive para sí, ¿verdad? Sino para aquel que murió por él. Entonces dice la Escritura, anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros. Había una gran acta de decretos que son como 613 mandamientos, de los cuales fueron clavadas en la cruz del Calvario. 613 mandamientos que habían. Cristo pagó por todos esos decretos que habían contra nosotros. Cristo logró en la cruz del Calvario redimirnos, limpiarnos de toda culpa. Porque la ley decía, tienen que apedrearlo, muera, ¿sí o no? Los fariseos estaban mal cuando llevaron a la mujer sorprendida de adulterio a Jesús. La ley dice, tenía que morir. Pero Cristo vino a hacer lo que la ley no podía hacer. Y hay algunos que no comprenden esto. Siguen lo mismo, viviendo en lo mismo. Y si sigue lo mismo, si esa mujer hubiera seguido lo mismo, ¿qué tocaba? La próxima vez Jesús le dijo, no estaré aquí para eso. ¿Por qué? Por la respuesta que le dijo. ¿Qué le dijo? Yo tampoco. ¿Alguno te condenó? ¿Alguno? Yo tampoco. Pero la respuesta al final, vete. No sigas haciendo lo mismo. Esa es la respuesta para nosotros. Has sido perdonado. Ya no vivas así. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta que dio Jesús, ¿verdad? No sigas pecando, ¿sí o no? Romanos 6:1 va en concordia lo que dijo Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Solamente porque Jesús te perdonó aquí ahorita,
¿Vas a seguir? No, Jesús le dijo, no sigas en eso. Pablo dice también, si has recibido el perdón, no sigas ya en eso. No sigas, no vivas en eso. No vivas en el pecado. Porque Cristo ha pagado por nosotros. Él anuló todo. ¿Qué significa anular? Significa hacer inválida, borrar o cancelar. Borrar o cancelar. Borrar, anular, invalidar, borrar o cancelar. ¿Qué dice acerca del nuevo pacto en Hebreos? Hemos leído también, ¿verdad? Dice que anuló y estableció un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto estamos nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. El acta de los decretos que había contra nosotros. Esto representa a un registro de todos los pecados y transgresiones y cargos legales que estaban en contra de nosotros, actuando como una deuda impagable, una deuda que nosotros no podíamos pagar. Esta lista o ordenanza era contraria y fue anulada, fue quitada de en medio de nosotros, clavándola en la cruz por Jesucristo, liberándonos a nosotros, liberando a todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree. Amén. También era contraria a nosotros la ley que fue dada. Nosotros no podíamos guardarla, porque desde que nacimos ya éramos quebrantadores de la ley. Mentirosos, ladrones. Ah, no, pero solamente fue un dulce que agarré. Es ladrón. Pecado es pecado, sea grande o sea pequeño. Le agarró un lápiz a otro niño, ladrón. Arrepiéntase. La gracia está disponible todavía. La gracia todavía está disponible, ¿sí o no? Todavía hay gracia. Arrepiéntase hoy que hay tiempo, hoy que hay vida. Ya muerto, no se va a poder arrepentir. Nadie podía guardar esa ley. Nadie podía. Vamos a leer aquí Hechos 15:10. Vaya conmigo, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No somos salvos por guardar nada. No somos salvos por ser religiosos. No somos salvos por orar. No somos salvos por reunirnos. Somos salvos por su gracia. Por la gracia hacemos lo que hacemos. Esa es la gracia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La ley no podía justificar al hombre, hermanos. No podía. Solamente condenaba. Trae tal cosa para que agradas a Dios. Reciba a Cristo mejor. Ciertos fariseos se le acercaron a Jesús y le dijo, ¿qué haremos? ¿Qué obra haremos? ¿Qué dijo Jesús? Esta es la obra del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Hay que creer en Él. Él pagó. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él se puso por nosotros. Él se puso por usted, Él se puso por mí. La ley no puede justificarnos ni darnos el perdón de pecados que tanto necesitábamos. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nada de lo que usted haga lo va a justificar delante de Dios, sino confía en Jesucristo. Ponga su confianza plenamente, genuinamente en Él. Y que lo que usted hace, lo hace por la gracia. Por gracia. Como Pablo lo hacía, por gracia. Después dice que despojando a los principados y a las potestades. Y despojando a los principados y potestades. Estas potestades, principados y potestades, se puede referir a cosas que nos tenían cautivos. Dice que estábamos en Efesios 2, entre los cuales dice también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en la potestad del aire. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esas son las potestades que nos tenían atrapados. Éramos por el pecado que mora en nosotros, éramos por naturaleza. Teníamos un amo que nos gobernaba, porque nosotros estábamos muertos. No podíamos responder a Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces podemos responder ahora. Amén. Antes no podíamos, porque estas potestades nos tenían también en cautiverio, ¿verdad? Tanto como nosotros estábamos muertos, nuestros deseos eran inclinados a lo que estas potestades también nos llevaban. Porque el enemigo no lo obliga a la persona, el enemigo solamente pone, ¿verdad? Pone las tentaciones y la persona elige hacerlo o no hacerlo. Hoy con Cristo nosotros tenemos el poder de decir que no y de pelear contra eso ya. Antes no podíamos pelear contra eso porque éramos por naturaleza, ya veníamos muertos en delitos y pecados, entonces lo hacíamos por naturaleza ya. Ese deseo estaba inclinado hacia eso, pero hoy ya no. Hoy Cristo nos ha dado vida, hoy nosotros podemos decir sí o no. Cristo ha pagado, Cristo nos ha dado vida, Cristo nos ha dado entendimiento, en Cristo está todo. Por eso Pablo dice que en Cristo habita todo, ¿verdad? Toda la sabiduría. Bendito sea el Señor. Y esto fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Quitó la fuerza de los principados y de las potestades. Y los avergonzó. Cristo apareció para destruir las obras del diablo, según lo que dice 1 de Juan 3:8. Lo dice. Esto fue exactamente lo que hizo Jesús. Destruir la fuerza del diablo, porque sabemos que éramos por naturaleza servidores de ¿quién? Servíamos a otro amo. Hoy hemos sido pasados de este reino al reino de su amado Hijo. Entonces lo que hizo Cristo, desarmó a Satanás, y ahora si las personas obedecen al evangelio pueden ser libertados de la esclavitud del pecado. Ahora sí puede decidir el hombre, porque Cristo ha venido a darnos vida. Juan 8:32, pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer la verdad, y la verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Debemos de conocer esa verdad que se encuentra y que es solamente Cristo, Cristo Jesús. 32 en adelante.
Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Le dijo, ¿cómo decís que tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:16. Bendito sea el Señor. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí está. Ya en Cristo nosotros podemos ser obedientes a Él. Cuando un enemigo es vencido, viene con... Usted puede ver también en las guerras anteriores, ¿verdad? En los tiempos pasados, ¿qué hacía cuando digamos, alguien vencía? ¿Qué hacía con aquel rey que quedaba allí? Lo traía y lo publicaba, ¿verdad? Públicamente, ¿verdad? Lo avergonzaba, ¿verdad? Y así es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Avergonzó al diablo. Porque él pensó que tenía la victoria cuando murió, pero cuando resucitó al tercer día, lo avergonzó. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. La resurrección y la ascensión de Cristo de entre los muertos fue un triunfo sobre estas potestades y sobre estos principados. Satanás quedó avergonzado al ver cómo Cristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a leer Mateo. No solamente Satanás fue avergonzado, sino que todos aquellos que le crucificaron también. Todos aquellos. 28, 5 al 14. Aquí culminamos. 5 al 14 dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes y de todas las cosas que habían sucedido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid, vosotros sois discípulos. Vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador. Y si esto lo oyere el gobernador, dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Si ve, el diablo es mentiroso y sigue mintiendo, ¿verdad? Querían engañar que habían robado el cuerpo y que los discípulos habían tomado el cuerpo. Pero nosotros podemos ver lo que la Escritura narra, que dice que murió y al tercer día resucitó entre los muertos.
Así que, amados hermanos, este es el mensaje que el Señor nos ha traído hoy.